Ok. Bueno, Dios les bendiga. Muy Hola. buenos días. Bendito sea el Señor por este nuevo día. Estamos lunes 15 de mayo del año 2023. Damos gracias al Señor pues por tener la oportunidad de tener este día y estar acá pues en la cabina, en las instalaciones de Radio Revelación y Verdad, con mi hermano Juan José Gómez. Pues somos 12 siervos del Señor que con ayuda del Padre hemos iniciado este proyecto, pues para poder bendecir a los diferentes siervos y siervas de las diferentes congregaciones o ministerios, pues que estén no solamente acá en Guatemala, sino que en donde nos puedan escuchar y llegue el mensaje de la palabra del Señor. Mi hermano Juan José, que está acá conmigo. Dios les bendiga, hermanos, es un gusto saludarlos. Estamos aquí con toda la disposición, la gana, el deseo y obviamente la voluntad de parte del Señor de estar acá con el hermano Héctor. El Señor nos ha puesto desde hace varios tiempo el deseo de hacer algo para la obra de Él, y hoy pues estamos iniciando con este nuevo proceso que es las transmisiones en vivo. Ya ustedes nos podrán ubicar en Facebook. También vamos a estar transmitiendo por medio de YouTube, TikTok y algunas plataformas digitales también. Y con la ayuda de Dios, pues Dios nos ha abierto la puerta también para estar en esta radio, y creyéndole al Señor que Él va a seguir expandiendo su reino. Tenemos mucha expectativa acerca de lo que Dios quiere hacer, y sabemos que Él va a obrar poderosamente para que nosotros hagamos lo que Él nos llamó a hacer. Nosotros no estamos creyendo que estamos inventando el agua azucarada, sino que al contrario, lo que estamos haciendo es tratando de aportar un poco al reino del Señor, especialmente por el lado de estar hablando del Evangelio y tratando de animar y de bendecir a las personas. Entonces el Señor que nos ha guiado hasta este momento seguramente va a hacer la obra con nosotros. Entonces el día de hoy pues vamos a hablar un poco acerca de lo que el Señor nos ha mandado a hacer, porque obviamente es el primer programa que estamos sacando al aire y queremos de cierta forma dejar en el corazón de las personas cuál es la visión, la misión y especialmente qué es lo que el Señor quiere hacer con esto. Sí, el Señor nos hablaba en el libro de Romanos, capítulo 5, capítulo 15, versículo 5. Dice: y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, hemos sentido de parte del Señor la necesidad de poder unificar las voces que están predicando el Evangelio, no a la manera de un concilio, no a la manera de un superministerio, sino el hecho de llamar a la conciencia y a llamar a reflexión a los diferentes siervos y siervas de diferentes ministerios, el que podamos botar las barreras ideológicas, culturales, en fin, de todo tipo de doctrina y dogmas que actualmente están inundando no solamente las redes sociales, no solamente los mercados, las plazas, las áreas en donde se predica, porque así como en el principio hubo una disputa entre los diferentes siervos, entre los diferentes ministros de Dios, por ejemplo, en el caso del apóstol Pedro y el apóstol Pablo, allá en Antioquía. Si ustedes están en autos y en contexto de lo que sucedió ahí, podrán entender y conocer cómo es que a través de una mala administración o una mala ubicación en cuanto a la comisión que Dios nos entregó como siervos de Dios, cuando dijo Él en Mateo 28:18, dijo: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero solo en ese versículo actualmente nosotros encontramos una discrepancia entre los que dicen que se hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en lo que dijo Pedro en el libro de Hechos 2:38, cuando dijo que debían arrepentirse y bautizarse cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Y hay una rivalidad en muchos ministerios y siervos que dicen, no, tú no te bautizaste en el nombre de Jesús, te bautizaron en el nombre de Cristo o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y debes de bautizarte. Entonces se pierde el enfoque de lo que verdaderamente es la gran comisión, es de ir y predicar el Evangelio. Sí, efectivamente, porque yo creo que el Señor nos ha llamado a que todos estemos unánimes, puesto que la palabra del Señor dice que nosotros somos un solo cuerpo. Entonces, y que cada uno de nosotros somos miembro de ese cuerpo, y que somos miembros que estamos unidos por las coyunturas, y que cada uno tiene una función específica. Y en la medida que maduramente nosotros vayamos dándonos cuenta de que ese tipo de situaciones son las que hacen que el cuerpo crezca, sea más robusto, sea más fuerte, vamos a tener la oportunidad de salir a las calles, incluso para impactar a las personas. Entonces nosotros tenemos de parte de Dios la responsabilidad, cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de hacer la parte que nos corresponde en el momento que Él nos pone. Tomando parte de lo que vos decías acerca de la comisión, ya en una ocasión te recuerdas que te había comentado acerca de Marcos 16, sí, cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice que id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aunado a lo que lo que comentás vos de lo que decía Mateo, nosotros vemos ahí a la luz de la palabra que cuando habla de ir por todo el mundo no se queda solamente en esta tierra, sino que trasciende el espacio como nosotros lo conocemos, puesto que esa palabra mundo viene de una palabra griega que es cosmos. Exacto. Y cuando nosotros revisamos esa parte de palabra cosmos, se está refiriendo al universo incluso. Y cuando nosotros vamos a esa palabra criatura, siempre hay en Marcos, de ese versículo, nos damos cuenta que no se refiere a criatura como ser humano, sino que se refiere a todo tipo de creación, que es una creación visible e invisible, puesto que nosotros sabemos que hay, por ejemplo, creaciones que son terrestres y creaciones que, a pesar de que algunas personas no lo crean, pues, o que de repente no les choque tal vez en la mente, hay creaciones que no solamente también son angélicas, sino que son, por decirlo de alguna forma, son extraterrestres, están fuera de esta tierra. Sí. Entonces, y ahí podemos hablar precisamente de las diferentes creaciones, y hablando de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los principados, y todo ese tipo de cosas. Incluso cuando nosotros nos vamos a ver, incluso hay creación dentro del océano, que nosotros no conocemos actualmente y que todavía no está descubierta, pero que hay creaciones ahí. Entonces la pregunta es, cuando Marcos viene y dice ir y por todo el mundo, o sea, todo el cosmos, ¿sí? Y ir a predicarle a todas esas criaturas, se refiere a ir más allá. Entonces tiene que ver mucho con lo que vos decías acerca de bautizarse con el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, y lo que decía Pedro, de bautizarse solo por el nombre de Jesús. Tiene que ver más allá de todo eso, o sea, de que es más amplia la palabra, y eso es lo que precisamente puede ser que esté chocando con muchas personas. Sí, porque realmente nosotros, si vamos al libro del Génesis, al principio, cuando el Señor está diciendo que para buscarle compañera a Adán, no halló. Uh-huh. Es decir, que primeramente se buscó dentro de la creación que estaba en ese momento, que se había formado. ¿Verdad? Entonces no era una creación humana, aunque de hecho ya en el Génesis 1:1 ya había una creación humana que previamente había caído, pero no era a la manera de Adán. Exacto. ¿Verdad? Sí, porque la creación de Génesis 1:26 y 27, uh-huh, esa precisamente es la que dice que hizo del polvo de la tierra. Pero a la creación de Génesis 2:7, si no recuerdo mal, ahí está, a esa dice que la formó y la puso en el huerto. En el huerto. Entonces ahí vemos algún par de cosas interesantes. Entonces hay cosas que al final de cuentas puede ser que las personas tiendan a querer
usar de tope. Pero al final de cuentas lo que nosotros andamos buscando y para lo que el Señor creemos nosotros, estamos convencidos que Él nos llamó, es a tratar de unificar algunos criterios que nos ayuden a hacer crecer el Evangelio, porque al final de cuentas lo que Él nos llamó es a predicarlo, Exacto. a darlo a conocer, pero que ese Evangelio no solamente se queda en esta tierra, puesto que Hebreos dice que si nosotros esperamos en Cristo únicamente para esta tierra, nosotros somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Entonces, como que dándonos a entender Que no se queda solo acá. que no se queda acá. Y por eso es que, por ejemplo, la palabra del Señor dice que en Efesios también dice que nosotros debemos de dar a conocer la infinita sabiduría de Dios en los lugares celestes. Nosotros vamos a trascender. Entonces yo creo que... ¿Y a quién se le predicaría? ¿Y a quién se le predicaría ahí? Exacto. Entonces tienen que ser otro tipo de entidades o otro tipo de creaciones que permitan que el Evangelio se expanda. Y ahí, por ejemplo, en la otra ocasión a mí me aportaban algo y decían, miren, eso ya tiene que ver con el Evangelio eterno. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se acaba en esta tierra. Exacto. Sino que el Evangelio va a trascender todo este espacio y va a convertirse en el Evangelio eterno. Sí, y sin olvidar también que actualmente, como desde el principio la Biblia nos relata, por ejemplo, las experiencias que tuvo Abraham, las experiencias que tuvo Jacob, las experiencias que tuvo Isaac acerca de las manifestaciones angélicas como Josué y todo, es algo que hoy en día no muchos ministerios hablan de eso y tampoco lo han visto, pero hay muchos hombres de Dios que sí lo han visto y sienten esa manifestación en diferentes pues actividades, sea bautismos, sea cultos al Señor, sea actividades en donde ha habido una lucha de poderes entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, hablando de liberaciones, ¿verdad? En donde se ha visto que la mano sobrenatural de Dios ha enviado a los consiervos, que son los ángeles, a los ministros, ¿verdad? Para poder auxiliar de alguna manera a los siervos en este tiempo. Yo, pues quisiéramos, pues esta mañana, poder hacerles de alguna manera la invitación, hermanos y hermanas, a que ustedes puedan abrir su mente y su corazón, quitando toda, como les decía al principio, quitando toda barrera, tanto ideológica y cultural, principalmente, para que podamos entender verdaderamente cómo hemos estado haciendo el trabajo del Evangelio, no solamente en Guatemala, sino en todas las naciones, pues como lo dice en Mateo, ¿verdad? Ir por todas las naciones o por todo el mundo, hablando no solamente en el mundo como sistema, para que podamos llegar a esas personas verdaderamente y hacerlas, como dice, discípulos. El problema está en que se predica el Evangelio, se llenan las iglesias de personas, pero no llegan a ser discípulos. No hay un crecimiento verdaderamente espiritual de las personas, y por eso es que nos encontramos con las personas que quieren dividir iglesias, que no están inconformes y se salen de esa iglesia y van a hacer su propio ministerio, se autoproclaman pastores, profetas, evangelistas, maestros o apóstoles, ¿verdad? Entonces, pero esos son de los autoproclamados, y si no, pues son solo conocidos los que son de mi ministerio, esos son los verdaderos, y los de tu ministerio no. Cuando queremos orar y ponernos a orar por una sola cosa en común acuerdo, no lo llegamos a hacer, ¿verdad? Entonces no hay una unidad, y lo que queremos es reforzar esa diestra de compañerismos o lazos ministeriales para que lo que ustedes tengan nos puedan aportar a nosotros, y nosotros lo que nosotros tengamos podamos aportarles a ustedes en sus ministerios. Exacto, precisamente a raíz de eso, hoy precisamente traíamos queremos hablar, todavía no hemos tratado el tema como tal, pero aunque ya comenzamos a tocar un par de cosas interesantes. Queremos hablar de un poco de la descentralización de la iglesia, y precisamente lo que decías vos acerca de que no se logra hacer discípulos, y precisamente tiene que ver mucho con el hecho de que se está, en lugar de descentralizar la iglesia, que al final de cuentas fue lo que los apóstoles fue lo que hicieron, porque comenzaron a descentralizar. Vemos, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén, que comienzan a enviar y comienzan a enviar para que haya más cobertura, por decirlo de alguna forma, y que
aquellos nuevos cristianos tuvieran la oportunidad de estar cerca de un ministro primario con el propósito de que les fuese inculcado, les fuese ministrado, les fuese instruida la palabra de Dios. Entonces, eso es parte de lo que estamos viendo, porque al final de cuentas hay muchos ministros en el cuerpo de Cristo que están haciendo la labor. Y lo que queremos es precisamente traer esos ministros que tienen mucha experiencia, que tienen ya un recorrido ministerial durante mucho tiempo y que tienen mucho que aportarle a personas que puede ser que estén comenzando en el ministerio, a personas que de repente el Señor les esté tocando el corazón para que comiencen a caminar, como nos pasó a nosotros, por ejemplo, que el Señor comenzó a movernos y comenzó a ponernos en la cabeza y en el corazón pensamientos para hacer algo para Él. Y tuvimos la necesidad, obviamente, de comenzar a consultar a otros ministros que nos comenzaron a aconsejar y que nos comenzaron a decir, mira, esto lo puedes hacer de esta forma, esto lo puedes hacer de esta otra. Entonces, el propósito del programa es precisamente ese, traer a todos esos ministros que están en el cuerpo de Cristo, que tienen mucho que aportarle al cuerpo y que es necesario que otros los escuchen. Y entonces precisamente de eso es lo que estamos hablando, del programa que queremos hacer, o que el Señor ya nos puso a comenzar a hacer, es de traer ministros invitados que vengan y que nos enseñen algunas cosas por medio de una plática, así como la estamos teniendo en este momento, que no debería ser una entrevista tan formal, pero que sí debe ser bien clara y concisa, para que nosotros tengamos, obviamente, el mejor aporte de los ministros. Sí, porque, digamos, muchos corazones que Dios está despertando, que han tenido ya un llamamiento genuino de Dios, pero les ha costado porque no han tenido tal vez un padre, ¿verdad? O un tutor, digámoslo de esta manera espiritual, que les pueda dar esa guianza como lo tuvo Pablo con Timoteo, o como lo tuvo en su momento Felipe. Amén. Volviendo al tiempo de Felipe, su ministerio. Uh-huh. Cuando él va a Samaria y se convierte toda Samaria, lo que tal vez platicábamos el día de ayer, cuando él llega a Samaria y se convierte Simón el Mago. Amén. Dice que ellos habían sido bautizados únicamente en agua, en el bautismo de Juan. Pero cuando llegó Pedro y los apóstoles, entonces ellos ya recibieron por la imposición de manos el Espíritu Santo. Entonces hay muchos ministerios que carecen de la habilitación de los dones, que carecen de la habilitación de la doctrina genuina, de las herramientas para predicar, porque no se trata solamente pues de hacer un tema o algo aprendido de un compendio que viene de un ministerio, sino se trata de enseñarnos esos tips, como la palabra que conocemos actualmente en nuestros tiempos, ¿verdad? De saber cómo ayunar, cómo orar, de saber cómo ministrar eficazmente al pueblo de Dios, ¿verdad? Cómo, cuándo y dónde hacer cosas y cómo, cuándo y dónde no hacerlas. Entonces, cómo saber si estoy siendo guiado a un ministerio, o cómo saber cómo levanto el ministerio, o cómo empiezo a trabajar lo que Dios me ha dado. Y así hay muchos ministros, Amén. No solo jóvenes, sino también maduros, que a la manera pues de los siervos que hemos visto en la palabra, como Simeón, que el Señor, que dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, y que guiado por el Espíritu Santo lo llevó al templo. Entonces hay gente que quizás entre sus 50, 60, 70, 80 años van a tener un ministerio de quizás de 2 años, pero esos 2 años los van a administrar bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y necesitan que otros siervos que tienen la experiencia les puedan dar esa diestra de compañerismo y empujarlos. Amén, sí, y fíjate que con eso que estás diciendo, yo veo una parte en donde precisamente tiene que ver mucho con también madurez espiritual y un nivel muy alto de humildad, porque el apóstol Pablo, él reconoció que había, por ejemplo, cuando él comenzó a caminar o a militar en el camino del Señor,
Él reconoció que habían unas autoridades en ese momento y dijo, voy a subir con esas autoridades y me voy a sujetar de esas autoridades. Entonces, porque él reconocía que al final de cuentas ellos tenían algo que dar. Y al final de cuentas ellos lo terminaron enviando para hacer la obra que el Señor ya le había dicho. Entonces, al final vemos, por ejemplo, que esto que con la ayuda de Dios vamos a ir avanzando para hacerlo, tiene que ver con mucha humildad, no solo aparte de los ministros que vienen a dar, sino de los que los van a escuchar, porque tenemos que reconocer que hay otros ministros que están a la par de nosotros o que están fuera de nosotros, que tienen que aportarme, tienen algo que aportarme. Hay algo que tal vez yo no tengo, pero que él sí tiene, y que tengo que tener la humildad para decir, ok, ministrame de eso. ¿Sí? Entonces, es reconocer que existe algo. Entonces, y es parte a veces de lo que el Señor quiere hacer en nosotros para hacernos crecer. Entonces, el Señor, eso es lo que y de hecho, eso lo dice la palabra, reconocer la honra de vida. Amén. A cada uno. Amén. Pero no necesariamente tiene que ser del hecho de venir y presentarlo como, él va a ser nuestro líder, sino que en nuestro corazón reconocer realmente que mi hermano tiene algo que yo no tengo. Amén, así es. Sí, y es que esos son los niveles precisamente de madurez que nosotros tenemos que ir demostrando, porque en la medida que nosotros vamos reconociendo cuál es nuestra posición dentro del reino de Dios, vamos reconociendo que otras personas también tienen cierta posición, y al tener él cierta posición tiene ciertos privilegios, y al tener ciertos privilegios él también los puede delegar o los puede ministrar a las diferentes personas o a los diferentes ministerios o ministros que se acerquen a él, obviamente con la humildad de quererlos recibir, porque al final de cuentas eso tiene mucho que ver. Entonces, si querés, hablemos un poco acerca de la descentralización, porque estamos hablando un poquito de todo, pero yo creo que parte de lo que queremos hablar el día de hoy es el tema de la descentralización de la iglesia, puesto que nosotros hemos visto que al final de cuentas muchas de las iglesias lo que andan buscando es crecer en número, querer ser una mega iglesia, e incluso vemos, por ejemplo, que hay personas que hasta hacen programas para poder de crecer la iglesia. Y yo creo que está bien el predicar, pero no es el objetivo la que motivación. La iglesia... No, yo creo que no es el objetivo o la motivación correcta el querer que mi iglesia sea grande, sino que lo que nosotros debemos de anhelar es que cuando predicamos el evangelio, lo que crezca sean la cantidad de almas que son salvas. Exacto. Ese es el objetivo. Y luego que esa cantidad de almas que son salvas sean discípulos. Luego que sean discípulos se conviertan en santos para que puedan ser capacitados, exacto, de acuerdo a Efesios 4:11, que dice que los 5 ministerios, que son los 5 ministerios primarios, fueron dejados para la capacitación de los santos para la obra del ministerio, o sea que tienen que multiplicarse. O sea que el objetivo, digamos, del evangelio sí es crecer, pero es crecer de forma descentralizada. Exacto, no centralizada en un punto de convergencia, que básicamente es mucho de lo que está pasando actualmente. Sí, porque prácticamente dentro de las razones por las cuales, ahorita que trajiste esa colación, el versículo de Efesios 4, cuando dice que los 5 ministerios fueron dejados, solo para empezar, muchos no reconocen los 5 ministerios. Reconocen 1 o 2, pero no los reconocen y ni los aceptan. Y como hermanos, criticamos a otro hermano. Quizás sí tenga el llamamiento, quizás no lo tenga, pero al final de cuentas no es a eso lo que nos llamó el Señor, sino a que verdaderamente podamos reconocer lo que está escrito y que conforme a lo que está escrito así trabajemos. Amén. No de acuerdo a lo que yo creo, no de acuerdo a lo que yo pienso o a lo que dijo el fulano X o Y, sino que es lo que está escrito. Y es por eso que para descentralizar lo que primero tenemos que ver es lo que está escrito. Y tal vez sonará un poco duro, pero una de las situaciones que se dio en el principio de la iglesia es que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo fueron 2 pilares que
los dos bastiones que el Señor utilizó para ensanchar el Evangelio y extenderse a varios pueblos. Recibiendo las instrucciones previas, no entren a tal ciudad, comiencen por tal lado, no salgan de aquí, vayan allá. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que tenemos que ser guiados, y esa única sola voz no es la de nosotros. Amén. Sino que es la que el Espíritu Santo va poniendo en nosotros. Porque entonces dice la palabra, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces ese mismo sentir en algún momento causó un choque, un confrontamiento entre los apóstoles. Porque Pablo llega, cuando llega en su momento, en aquella discusión que tuvieron, dice, pero así como, creo que está, vamos a ver, acá, en el libro de Hechos, cuando se arrepienten, dice, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados. Ahora, en estos versículos nosotros podemos ver dos cositas. Uno, las corrientes doctrinales. Dos, que no solamente son corrientes doctrinales como lo conocemos nosotros, por ejemplo, las humanas, que no solamente vienen a través o influenciadas por espíritus inmundos, sino que muchas veces vienen de corazones de hombres lastimados y heridos. Y eso es algo que debe de irse sanando, y cada pastor, cada ministro debe de ser humilde, por lo que decías, y venir y reconocer y decirle a otro hermano, mira, estoy mal en esto, ayúdame. ¿Para qué? Para que yo pueda recibir lo que tú tienes en tu vida, en mi corazón, y yo pueda sanar mi corazón, porque si yo tengo mi corazón lastimado o herido, no voy a poder hacer la obra como se debería de hacer. Entonces, Pablo viene y se topa con el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro estaba comiendo, cosa que era condenable en su momento. No el comer, sino la forma en cómo lo estaba haciendo. Y dice que el apóstol Pablo reprendió la hipocresía del apóstol Pedro. Y ahí hubo una madurez de ambos, tanto para el que recibió la corrección como para el que corrigió. Sí. Porque hoy en día nosotros miramos, por decirlo de esta manera, TikToks, Reels o imágenes en donde proclaman a un ministro, a un líder de una congregación como un gran líder, aquel que reprende en lo secreto, porque dice, se reprende en lo secreto y se recompensa en público. Pero a la palabra, eso no tiene ningún fundamento, porque si fuera así, entonces Pablo hubiera jalado a Pedro y lo hubiera llevado a lo secreto, y ahí lo hubiera reprendido. Y hubiera ponderado en público las obras y las maravillas que Dios hacía a través de su mano. No, y a mí me llama la atención, por ejemplo, la actitud de Pedro en ese momento, o tal vez no en ese momento, pero sí más adelante, cuando él viene y él escribe su carta, porque se refiere a Pablo, y en algún momento él viene y escribe y dice que Pablo, el hermano Pablo, y él dice, y el hermano Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Entonces como que él reconoció que el apóstol Pablo tenía algo, y yo, ¿sabes cómo yo lo veo? Yo veo casi como que el apóstol Pedro decía, uy, el apóstol Pablo dice algunas cosas que a mí me cuesta entenderlas. Pero sin embargo sé que vienen de Dios. Sí, exacto, y sin embargo sé que vienen de Dios. Y entonces él viene y le advierte a la iglesia por medio de la carta que entonces el apóstol Pablo dice cosas o escribe cosas que son difíciles de entender, y que incluso hay algunos indoctos que tuercen para su propia perdición. Entonces el apóstol Pablo tenía algo que el apóstol Pedro recibió y dijo que yo voy a tratar de aprender de él. Entonces fíjate que eso es bien importante. Otra cosa, por ejemplo, que me gustaría de repente que habláramos es
con respecto a el impacto que puede tener de que una iglesia no sea de que sea centralizada y no descentralizada. Y tal vez yo voy a dejar una espiguita ahí para que la abordemos. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención que cuando cuando la iglesia está centralizada en un lugar, se crece tanto que las ovejas no tienen una administración adecuada. Sí, es cierto. Entonces, se descuida el rebaño. Exacto. Entonces, tal vez nos aportas algo ahí de qué puede ser lo que esté pasando ahí alrededor de eso. Bueno, recordemos que el Señor establece modelos. Muchos de los modelos que Dios estableció los podemos ver en el libro, por ejemplo, en el libro de Samuel, en el libro de Reyes, pero nosotros vemos los modelos como cuando el Señor levantaba jueces y levantó el Señor, por ejemplo, en el libro de Reyes, cuando dice que levantó jefes de 50, Amén. Levantó jefes de 100. Lo mismo que pasó con Moisés. Lo mismo que pasó con Moisés, exactamente. Entonces, una de las cuestiones que Jetro le dijo, hablando lo de Moisés, fue: levanta hombres que tengan de tu mismo espíritu. Qué cardíaco, eso sí. Y a veces parecerá un poco contraproducente lo que hablamos en la palabra, y podrán decir: no, pero es que tu espíritu es individualizante, el mío es individualizante, pero todos tenemos al Espíritu Santo, que es lo que nos une. Pero no, sí hay un mismo espíritu. Tal vez parecería feo poner esta palabra, pero es una especie de clonación espiritual, ¿verdad? Pero en el libro de Malaquías dice: ¿no son acaso pues ustedes de un solo espíritu? Dice, de un mismo espíritu. Y el problema que ha pasado en las iglesias es que no se debe de dejar de reconocer la voz de un pastor, porque eso debe de estar claro en nuestros corazones, y debe existir un orden, un ministro, una cabeza que debe de estar, ¿verdad? No pueden haber dos cabezas y ni menos tres, ¿verdad? Si no, ya llegaríamos al libro Apocalipsis y a la bestia de varias cabezas, ¿verdad? Pero lastimosamente muchos ministerios están así. Exacto. Porque está una cabeza, pero hay otra cabeza y otra cabeza y otra cabeza que dan órdenes sin regirse a la cabeza central. Y es por eso que hay una mala administración y una mala ministración sobre el alma de las almas de los congregantes de las diferentes iglesias. Y muchas veces porque a veces está la intención y el corazón mezquino de los hombres que llegan a ser diáconos, ancianos, ayudas de los mismos. Porque lo que pareciera más es que su interés es llegar a ser reconocidos y no estar ahí haciendo esa función por amor propio a las almas. Es decir, yo me he topado con casos de personas en donde gente necesita una oración porque tiene un problema de su hijo, una hija en el trabajo, etcétera, y van a una iglesia y no los atienden porque no son miembros de esa iglesia. Entonces, esa mezquindad no ayuda a aportar al evangelio, porque nosotros no sabemos si a esa persona a la que le estamos ministrando va a llegar a ser un gran evangelista o va a llegar a ser el sostén de ese evangelista. Sí, efectivamente. Yo otro de los temas que veo, por ejemplo, con el tema de la descentralización y de la administración de las ovejas del rebaño del Señor, es precisamente que se comienzan a dispersar y no se logra el cometido aquel de que sean discípulos, puesto que no les conocemos sus necesidades. Ese es uno de los mayores riesgos que yo veo, porque al momento en que una persona se convierte a Cristo, le abre su corazón al Señor y comienza a congregarse, digamos, lo que tiene a la mano es la predicación que viene desde el púlpito. Y eso es bueno porque nos ministra. A mí el Señor me ha ministrado muchas veces desde una prédica
desde el púlpito, me ha ministrado, me ha tocado y me ha llenado. Pero nos alimenta. Pues, nos alimenta, pero hay algunas cosas que son muy puntuales y que están inherentes al ser humano, de una necesidad espiritual puntual que tiene que ser atendida. Y que, por ejemplo, si dentro de la iglesia no hay una persona delegada, como estabas hablando hace un rato, de una persona delegada que tenga el mismo espíritu de la cabeza, esa nueva alma, ese nuevo nacimiento, esa nueva persona que nació a esta nueva vida, va a comenzar a acostumbrarse a vivir a medias tintas, va a comenzar a acostumbrarse a vivir con la pata coja. Y eso sucede porque no hay alguien que puede ser que le esté ministrando. Entonces yo creo que el evangelio tiene que ver también mucho con esta parte de ser de un tratamiento personalizado, porque el pastoreo no puede ser a distancia. No puede ser a distancia, tiene que ser por eso la palabra, cercano. Dice la palabra, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Exacto. Sí, porque ¿cómo conozco yo qué situación tiene la oveja 1, la oveja 2, por ponerles un nombre ahorita, ¿verdad? O la hermana Juanita o el hermano Pedro? ¿Qué necesidades son las que ellos tienen? Y a veces las necesidades no solamente son espirituales. Y es que ahí es donde comienza a complicarse el asunto, cuando la iglesia está muy centralizada, porque es tan grande o está tan llena de muchos miembros alrededor y no se logra decir, mira, te toca atender a estas 3, 4, 5 personas y darle seguimiento. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, ese conocimiento de la necesidad que las personas o los hermanos tienen. Y entonces yo creo que ese es uno de los riesgos más altos que se tiene cuando la iglesia está centralizada. Ahora, yo solo quiero hacer tal vez un paréntesis acá. Cuando nosotros estamos hablando de iglesia centralizada o descentralizada, no estamos hablando necesariamente de una iglesia de 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 miembros o de las mega iglesias que actualmente existen. Y que Dios los bendiga y que Dios haga su obra en ellos, ¿sí? Pero a veces en congregaciones pequeñas no hay una descentralización adecuada, porque lamentablemente no hay personas que se levanten con el mismo espíritu de la cabeza. No hay personas que lleguen a ser hijos espirituales del ministro que está ahí, y a veces el mismo ministro, con el perdón, no quiere levantar simiente. Por el temor a que le muevan la silla. Por el temor a que le muevan la silla. Exacto, a que sea mejor que él en la predicación. O tal vez aquí hubo un paréntesis. Yo creo que, hermanos, si ustedes, los que nos están escuchando, si a ustedes los llamaron, nadie les va a mover la silla, porque tienen el llamado de Dios. Sí, y el Señor le va a sostener y lo va a guardar hasta que usted tenga que entregar cuentas al Señor del ministerio que Dios le dio. Es que ahorita que hablas del sostenimiento, ese es uno de los principales problemas o cosas que se dan dentro de los ministerios, y es el tema económico, el sostenimiento. Uh-huh. Pero la Biblia lo que dice es que el siervo que es llamado, el mismo Señor que lo llamó, lo va a sostener. Pero se da el caso de que no se puede ampliar el horizonte, por decirlo de esta manera, y levantar siervos, enviar ministros a otros lugares para poder expandir el evangelio como misioneros. Ahora casi no se escucha la palabra misioneros. Actualmente casi no se escucha. Pero aún así, sí hay todavía remanentes de Dios y hay ministerios que sostienen, aún siendo congregaciones pequeñas. Amén. Aún siendo congregaciones de número fácil, 100 miembros, que se sostiene la iglesia, el pastor mismo trabaja por ellas, por esas almas, pero aún así tienen para sostener 2 o 3 personas que están en Honduras, que están en El Salvador, que están en África. Hay gente de aquí, de Guatemala, que sostiene iglesias fuera de Guatemala. Amén. Y que no son unas grandes iglesias. No. Pero aún así hay iglesias grandes que pueden y tienen la capacidad para sostener
a iglesias pequeñas y aún así no las ayudan. Y se pierde la ayuda de lo que habla la palabra, cuando todos vendían sus propiedades y nadie tenía nada propio, sino que todo lo tenían en común y nadie carecía de nada, de ninguna necesidad, porque todos aportaban para el bien de todos. Yo no miraba mi necesidad, sino que yo miraba tu necesidad. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Y entonces el hecho de tener todo enfocado sobre una sola, como se dice siempre, ¿verdad? Poner todos los huevos en la misma canasta, no es posible. Exacto. Sí, entonces el tema del sostenimiento de la iglesia es un tema ahí difícil. Complicado. De repente más adelante vamos a traer un par de ministros ahí que nos ayuden un poco con eso, que nos hablen un poco de sus experiencias, porque creo que eso tiene mucho valor. Retomando la parte esta de la administración de las ovejas, el ministro, como bien decías, en algún momento tiene que comenzar a formar hijos espirituales, que salgan de sus propios lomos, que tengan el mismo espíritu de él, con el propósito de que él pueda atender al rebaño, a una parte del rebaño. La otra vez hablábamos y decíamos que hay, es como los doctores, hay especialidades, ¿te recordás? Uh-huh. Entonces dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, tienen que haber especialidades para ciertas cosas, y precisamente es en donde el ministro primario comienza a formar hijos, y que luego el Señor, después de que Él los ha formado, el Señor viene y les pone de su espíritu y los encamina a la formación individual, porque también hay una formación individual de parte de Dios para la especialización de ese nuevo hijo, para que Él pueda atender al rebaño. Entonces, vemos que el Señor a lo que nos llamó es a tener una iglesia descentralizada, porque vemos a un apóstol Pablo, por ejemplo, que envía a Timoteo, después le manda a Timoteo y le dice, mira, te envío también a Onésimo, que antes no era útil, pero ahora sí ya te es útil, porque ya lo había formado. Uh-huh. Entonces lo manda para que se siga expandiendo y siga creciendo, digamos, la administración de las almas. Porque creo yo que la expansión o el crecimiento de una congregación o de una iglesia, yo creo que sí es sano, pero tiene que ser sano en función de la administración que le está dando a esas ovejas, porque es más importante el crecimiento espiritual que el crecimiento numérico, ¿sí? Porque en la medida de que la iglesia comienza a crecer espiritualmente y es una iglesia robusta, es una iglesia bien fundamentada, es una iglesia que está manifestando los dones del Espíritu Santo, está manifestando los frutos del Espíritu Santo, eso va a comenzar a permear personas, va a comenzar a impactar corazones, pero de personas que genuinamente han ido creciendo por la administración de un ministro o de un cuerpo ministerial que le permite atender personalmente a cada oveja. Sí, prácticamente una de las funciones que miramos de los diferentes pastores que el Señor levantaba fue en el caso de Abraham con sus pastores. Abraham con sus pastores y Lot con sus pastores, porque el rebaño había crecido tanto que tenía necesidad de tener diferentes pastores, porque ellos no podían darse a la tarea de cuidar a todo el rebaño, pero su función era sostener a estos ministros. Y el problema que se dio entre ellos causó que no hubiera una unificación, que cada uno tuviera que irse por su lado. Y eso es lo que no debemos de buscar hacer, sino que lo que debemos de buscar hacer es unirlo. Pero estar unidos no necesariamente tiene que ser que estemos juntos. Exacto. Sino que estemos en espíritu. Por eso Pablo decía, yo, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Amén. Entonces, si esa misma visión, muchos de los miembros de las iglesias no tienen clara, ni siquiera saben cuál es la visión de su pastor. Y así tienen 15, 20 años de estar a la misma iglesia y van siempre, diezman, ofrendan y todo, pero no pasan de ahí. Nunca oran, nunca tienen devocional en su casa.
Tal vez tienen trabajo porque diezman, les va bien, Señor reprende el devorador y todo, pero hasta ahí, nada más. Pero no hay una evolución. No hay crecimiento. No hay un crecimiento. Entonces estamos llenos en las iglesias de personas que al primer golpe duro que viene a su vida, los desmoronan. Y ahí entonces empieza el problema en que, pastor, quiero que ore por mí, me urge que ore por mí, pastor, me ayude, pastor, esto y lo otro. Entonces necesitamos gente que sí esté capacitada en su especialidad. Mira, este está enfermo, mira, este tiene problemas económicos, mira, este tiene problemas con sus hijos, este tiene problemas matrimoniales, este tiene problemas con sus papás. Entonces, cada uno que de la congregación sepa cómo atacar y actuar cuando hay una necesidad de esa índole. Y es que fíjate vos que ahorita con lo que estás diciendo también tiene que ver también con mucho tema de humildad también de las personas que están congregadas dentro de la iglesia. Porque una de las limitaciones, por ejemplo, que uno puede ver es que hay hermanos que lo que quieren es que el pastor ore siempre, pero si manda a un delegado, entonces no lo reciben. Le bajan, no, es que él no. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo bien claro en la Biblia cuando, por ejemplo, Naamán, leproso, ¿te recordás? Que llega a buscar a Eliseo y Eliseo le manda a Giesi y le dice a Giesi, ve y dile esto y esto, que se meta 7 veces en el río y toda esa parte. Y vemos, por ejemplo, a un Naamán que en ese momento dice, yo pensé que el profeta, el hijo, el siervo de Dios, el hombre de Dios iba a salir y él era el que me iba a atender. Entonces viene la sierva, no, creo que fue uno de sus generales que estaban a la par de él, y le dijo, Señor, pero si lo que te está diciendo que tienes que hacer está fácil, solo ve, sumérgete, hazle caso a la palabra, no importa quién venga. ¿Por qué? Porque si la mandó a decir el hombre de Dios, es cierto. Entonces eso también tiene que ver con un tema de humildad del que lo recibe y también un tema de reconocimiento de la autoridad que le fue delegada al otro. Yo lo veo, por ejemplo, en los trabajos. Una persona que viene y le dice, mira, te voy a delegar para que vayas a hacer esta actividad a la oficina tal. Yo trabajé en banco, por ejemplo, y a mí, cuando yo llegaba de particular, aunque fuera cualquier agencia y me conocían, no me dejaban entrar a la bóveda. Pero si yo llegaba con mi uniforme, con mi gafete y en horario laboral, a mí me dejaban entrar a las bóvedas. Entonces, vemos un tema de reconocimiento de autoridad, pues, de las personas. Entonces, eso tiene que ver con la administración que también el ministro le ha dado a las personas para que ellos reciban al que es delegado. Porque ese que está siendo delegado tiene algo que darle a la persona que está recibiéndolo. Entonces, eso tiene que ver mucho con la descentralización. Pero ¿cómo van a haber delegados si la misma cabeza no equipa? Exacto. No genera simiente, ¿verdad? Se da mucho el caso. Hablamos del modelo de la palabra. Por ejemplo, hablando de Moisés. En Moisés vemos una familia ministerial. Moisés, Aarón, Miriam. Profetiza ese. Pero no necesariamente una congregación tiene que ser una familia ministerial. Amén. No necesariamente. Porque el requisito que pone en la palabra, cuando está hablando de los diáconos y de los siervos, dice que los hijos sean por lo menos creyentes, dice. No les está diciendo que tienen que tener un llamado como tal, pero sí tienen que ser creyentes. Exacto. ¿Verdad? Sí, pero eso tiene que ver con formación. Eso tiene que ver con la formación de cada hijo. En la medida. Y tenemos que entender, obviamente, que cada hijo también es diferente, pues. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces, no sé cómo estamos en tiempo aquí. Creo que vamos terminando. Bueno, vamos a terminar. Sigamos adelante. Vamos a ir terminando este primer programa. Yo no sé cómo nos vaya a seguir yendo, pero yo por lo menos no sentí el tiempo. Sí. Quisiéramos que se comunicaran con nosotros. Nosotros somos un programa que estamos saliendo, se llama Una Sola Voz. Estamos transmitiendo por medio de las redes sociales, Facebook, y poco a poco nos vamos a ir dando a conocer. Si ustedes tienen alguna duda
tienen alguna pregunta, quisieran que abordáramos algún tema muy específico dentro de los diferentes programas que vamos a tener, pues les agradeceríamos que se comunicaran al teléfono 5691-2699. Ahí pues puede mandarnos un mensaje de WhatsApp, se lo repito nuevamente, es el 5691-2699. Los correos, también tenemos correos electrónicos a donde nos pueden contactar. Con el tiempo pues los vamos a ir dando a conocer ahí en las pantallas o en las redes sociales, pero si usted lo quiere anotar y nos quiere enviar algún correo electrónico, es mcardona@una-mediosolavoz.org. Y los otros también son hgomez, el servidor siempre es el mismo, siempre es @una-mediosolavoz.org, y puede mandarlo a mcardona, hgomez, amuñoz o jj gómez. Cualquiera de esos correos, pues ahí tenemos comunicación, y pueden comunicarse también por las redes sociales, a la página de Facebook Una Sola Voz, YouTube Una Sola Voz también tenemos TikTok Una Sola Voz, Instagram Una Sola Voz, y pues ahí vamos a estar transmitiendo, y con la ayuda de Dios vamos a seguir abordando, y en las próximas transmisiones esperamos ya tener un par de ministros primarios. Yo creo que ya vamos a tener a alguien por acá que nos venga a compartir de un tema en específico. Entonces, por mi parte, que Dios les bendiga, estamos para servirles, y cualquier cosa, pues estamos para Una Sola Voz, proclamar el Evangelio del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Buen día.